Los 236 kilómetros que separen en línea recta les Ries de Leo y de Latina Mayor, llendes con les comunidades de Galicia y de Cantabria, allarguense hasta los casi 500 kilómetros de costa por cuenta de lo enrevesado del borde del litoral asturiano. El Folasie, les marees y les corrientes marines esculpieron el frente costero, desgastando más los materiales blandos y deseando como avanzáis contra el océano cabos y castros fechos de la peña más duro. De occidente a oriente, la costa asturiana presenta un paisaje lleno de reclamos, en el que van pasando cantiles verticales y ríes, espolones de peña duro y arena fino de playa, paisajes naturales y zonas muy degradadas o contaminadas, pueblos pesqueros que caltienen el encanto de lo tradicional y grandes aglomeraciones urbano-industriales. Si extremamos la costa asturiana en tres tramos, la ría del Nalón y la ría de Villaviciosa pueden servir como liendes que van a ayudar a extremar cada una de las partes. Esta distribución va a desear realizar un percorrido ordenado por la costa del Principado. La ría de Leo, o más puramente la Soesia longitudinal, marca el extremo occidental de Asturias, puesto que la otra vera corresponde a la comunidad gallega. La Ponte de los Santos comunica d'ambes comunidades autónomas y evita el viejo paso obligado per a Veiga, reduciendo a unos pocos minutos el trayecto entre As Figueiras y Ribadeo. Dende esta villa ducense tenemos una magnífica panorámica de la orilla asturiana, destacando por la su armonía la figura de Castropol, que se refleja en el agua tranquilo de la ría. Más pa contra la mano izquierda, vense les cases blanques das Figueiras, casi en contacto con las escures edificaciones de los sos astilleros. Entre ambos lugares está la ensenada de Alinera. Esta ensenada es zona de interés para la acuicultura, donde se críen, entre otras especies, ostres y amazueles. La acuicultura non fai sino aprovechar la alta productividad de los estuarios, auténticos viveros naturales de crustáceos, moluscos, peces y otros animales acuáticos. Grandes cantidades de aves concéntrense aquí, principalmente mientras la invernada y los pasos migratorios, y fain de este estuario un sitio de importancia para las aves acuáticas. Abonden llamativamente los coríos monteses, entre ellos los ánades, siblones y rabudos, pero pueden repararse a más otras especies de anátides y también gaviotes, mavees, garces, limícolos y diversidad de aves de otros grupos. La sablera de Pena Redonda resulta inconfundible por su castro central, que en Baixamar sale en medio el sable. El so sistema de dunes, hoy bien transformado, y o xeto de protección por so valir natural. Les isles Aspantorgas, coronaes de vegetación, bordien pel oeste la sablera de Santa Gadía. Estos castros son frecuentados por gaviotes y mavees, con esos negres figures que van recortándose contra la mar. Siguiendo pa Contratapia, asocédense otra riestra de pequeñas playas y pedreos, también muy curiosos. Entre ellos surden crestones de peña que tal parecen corar la mar. La estructura urbana de la villa de Tapia muestra el so calter mixto de población agrícola pesquera y núcleo turístico. La so influencia faise notar pela Redolada, que sufre la presión edificatoria destinada a segunda residencia. Frente per frente de la villa, el faro asitiase sobre un castro pando y poco alto que se esgalla del cabo San Sebastián.
N'allende entre los concellos de Tapia y el Franco, la playa de Porcía ve menguada la súa apariencia natural polas edificaciones poco integraes na redolada y pola carga contaminante que yapurre el río. Hasta aquí llegaron coles sos tables allá pelos años 60 los primeros surfistas que se vieron en Asturias. Na costa del concello del Franco predominen los cantiles de altitud media, con frecuencia flanqueados por extensas plataformas de abrasión y estrechos pedreos. Aprovechando la salida a la mar que apurre un estrecho valle, el pueblo pesquero del Porto Villavélez asómase sobre el so minúsculo puerto. Construyó un abrigo natural que malapenes precisó acondicionamientos para cumplir la so función protectora. La entrada en barco muestra todo el encanto de un enclave marinero sorprendente que cautiva al visitante. Por menande ye la playa da Caridad, capital del concello, y un rincón abrigado por castros y zarrao por una plataforma de abrasión bien granible para la pesca. Pa contra el oriente, la costa sigue apoderada por cantiles cuarcíticos, de algunos de altor considerable, que desien ver a los sos pies pedreos, unas veces ocupando pequeños arcos y otras extendiéndose a lo largo de amplias conches, generalmente en forma de estreches fileres que la pleamar tapa da fechu. En concello de Cuaña, a playa de Torbas y a playa del Barco formen una de las más amplias del occidente. Ayuga una larga sablera pedregosa que perfila el pie del cantil. Dende la rasa esfrútase de una amplia panorámica. Más allá, aprovechando una vez más la salida al mar y el abrigo que apurre un estrecho valle, atópase Ortigueira, otro de los pueblos marineros más encantadores del país. La señal marítima que preside el Cabo San Agustín anuncia la proximidad de la ría de Navia. Al núcleo urbano de Navia, capital del concello del mesmo nome, axúntase la influencia de las instalaciones portuarias, con los sos astilleros y otras industrias de la villa y de la redolada. La demanda de materias primas de la industria papelera refléxiase en el paisaje de los concellos cercanos, dedicados masivamente a las plantaciones de eucaliptos. Fuera ya de la ría, na so vera derecha, atópase la playa de Navia. Nel campo de dunes desta sablera, caltiénense, pese a la transformación sufrida por uso recreativo, delles plantes de interés para la conservación y otros invasores de floración espectacular. Deseando el ámbito de la ría, vuélvese aína a la pauta repetitiva de cantiles con pequeñas playas y pedreos entrecalaos que tampa contra el oriente. Una grandísima sablera para este esquema, la extensa playa de Frexulfe, de arena escuro, apaez flanqueada por una estrecha filera de dunes que, a pesar de los cultivos forestales que les invaden, caltienen especies vegetales características de estas formaciones arenosas. Arriquece el valir natural de esta sablera el pequeño estuario que forma el reguero, donde se abelluguen plantes bien escasas en otras áreas de Asturias, un sitio, por tanto, de interés conservacionista. Cargaes bandaes de gaviotes sobrevuelen y ocupen con gran xareu los castros y cantiles que anuncien la proximidad de Veiga, otro de estos pequeños lugares costeros que, a pesar del turismo,
caltien la so característica de pueblo de pescadores, con una actividad que gira alrededor del puerto. La descarga de los chalanes dedicados a la pesca de basura despierta siempre expectación y apurre una buena ocasión para conocer las especies marines que habiten cerca de la costa, por lo menos les de interés comercial. Lazar truxo a morrer aquí al ilustrau Melchor Gaspar de Xovellanos, que el 6 de noviembre de 1811 salió de Xixón, la so villa natal, fusiendo de los franceses. Un temporal obligó al barco a buscar a Bellugo en Veiga, donde una enfermedad afinó la so biografía pocos días después. Pasada la punta romanela, n'allende entre los concellos de Navia y de Valdés, tan les playas de la Vega y de Barayu, una de les xoyes de la costa cantábrica. La so filera de dunes oculta dende la mar la vegetación marismeña que bordia los requesios del río Barayu. Nel concello de Valdés abonden les playas de sable fino, en muchos casos escondíes y de mal paso, pero otras amplias y bien frecuentadas pel verano. La sablera de Utur, que caltien un aceptable estado de conservación a pesar de las construcciones que invaden el borde de la playa, de algunos sobre la mesma arena, puede ser un ejemplo de estos últimos, de grandes proporciones. En Basiamar forma una playa con la de la Turberiza y con accesos asfalcaos, recibe pel verano importantes números de bañistes. También fuera de la temporada de verano, caltien distintos atractivos que conviden al paseo o al remiramiento dende la redolada. La capital del concello, Chuarca, que se promociona turísticamente como la Villa Blanca de la Costa Verde, siéntese orgullosa de esos tres sableres, toes elles a un paso de población y del so puerto pesquero. El puerto de Chuarca, con unas dimensiones que idexien que tenga una amplia flota de basura y protegido por fuertes diques y escolleres, y es junto col de Cuideiru el más importante puerto pesquero de este sector de la costa. Como otros, abierta la oportunidad de asistir a la descarga de los barcos o bien a verás a la rula, donde se rula la pesca del día. Una buena ocasión para conocer mejor la fauna marina y quiciabes a topase con algún espécimen llamativo por esas dimensiones o por ser poco frecuente en la zona. El cimenterio ocupa un ayugamiento insólito sobre la afilada punta que zarra la villa peleste. En baxo baten les foles nos cantiles de la Blanca y de las Arreas, y dende les sos inmediaciones esfrútase de una excelente vista del Cabo Bustu. Un poco más allá, hay que prestar atención para no pasar per alto l'acceso al pedreu de Portizuelo, interesante por les formes caprichoses de lesos piedres, a la que al llegaba en busca de tranquilidad el Nobel Severo Ochoa. Nel trayecto es contra el Cabo Bustu sigue predominando la costa acantilada. Dende la mesma carretera vese la casería y la playa de Cueva, onde desagua el Esba, río con fama de limpio y rico en peces, salmones, truches, reos y anguiles. Nesta ensenada sitiase la base del Cabo Bustu, que se adentra 2 kilómetros na mar. La superficie del cabo ye panda, con la morfología típica de Rasa, na que se atopa el núcleo de Bustu y también numerosas casas de segunda residencia, de construcción más nueva. Los bordes son pindios, cantiles cuarcíticos, con callíes casi verticales de hasta 60 metros. Dende el extremo donde se alza el faro,
les vistes lleguen hasta la punta del castro pa contra el oeste y dirigiendo la mirada pa contra el este hasta el cabo Vidiu y con buena visibilidad hasta el faro Peñes. Bustu lle una bona atalaya pa presentarse ante la espectacularidad de la costa y también pa pasear con la seguranza de topar variados motivos de atención. Eso sí, cuando el aire marín no resulta demasiado repugnante. El vuelo de les gaviotes y otras aves marines contribuyen a amenizar el ambiente. El tramo costero que está entre los cabos de Bustu y de Vidiu, na mariña de los concellos de Valdés y Cuideiru, ayuda entre los cantiles gran cantidad de entraes con playas y pedreos, en muchas ocasiones de mal acceso. De la mar surden espolones de peña contra los que se bate el folaxe, causando una impresión de paisaje xabaz. Les ruines de la maciza y austera torre medieval constituyen el monumento más emblemático del pequeño lugar de Vichamouros. A un poco más de medio kilómetro ábrese la playa de los Campiechos, mitad pedreu, mitad playa, que tiene una cetaria en su parte posterior. El santuario de la Garita, donde se venera a la Virgen de la Riégala, patrona de Cadabeu, álzase sobre la punta del cuerno, 75 metros por encima de Les Rompientes. La ermita, donde se celebra el último domingo de agosto la fiesta de la Regalina, lle un mirador incomparable de les playas de Churín y Cadabeu. La restauración del culto a la Virgen de la Riégala débese al padre galo Fernán Coronas, inquieto y culto personaje al que se debe una impagable contribución para fitar la nuesa faliecha, variedad valdesana del asturiano. Más allá atópase la pequeña sablera de Ribón, un tramo bien apreciado por los pescadores de caña. Los cantiles de Tablizu llévennos ya a tierra Pixueto. El río Cabu, que fa el de yende entre Valdés y Cuideiru, guarda d'elles especies de felechos rares para estas latitudes, una prueba viviente de cambios climáticos pretéritos. Cerca ya del cabo Vidiu, la sablera de Vallina identifícase por los sos molinos en canto del mar. Sobre la playa de Peñadoira, Vidiu, con 86 metros de altitud, y la atalaya por excelencia de este sector de la Mariña, tomándoles vistes desde el concello de Tapia hasta el cabo Peñes. El so sustrato xeolóxico y cuarcítico, al igual que sucede col cabo Pustu. Lo duro de esta piedra y lo que dejó aguantar la erosión marina y caltenese como avanzada del continente pa contra la mar, en el que se adentra casi 2 kilómetros. La punta allárgase pel castro Chouzano, frecuentado por gaviotes y mavees, que se axunta a tierra en base a mar. La superficie panda del cabo, apoderada por la torre del faro, apara de repente pentemedies de vertiginosos cantiles, con talameres que usen les gaviotes como posadero y para instalar los ñeros durante el tiempo de cría. Son espectaculares los vuelos de estes abundantes aves marines, que se ven pasar rápido arrastraes por el aire, unas veces muchos metros per debaixo del observador y otras remontándose en ascensos verticales hasta casi se perder de vista en los altores. Les sableres del Castrillón y de la Rampla presenten como singularidad el su acceso al través de un estrecho túnel que lleva hasta la Rexa al agua, apurriendo a quien viaje per tierra una visión de baixo arriba que da idea de las grandes proporciones de los cantiles. Allí, una plataforma cementada sobre la que se asitia una cetaria y una rampla desien la botadura y recollida de les chalanes. San Pedro de Bocamar ye,
junto con la d'Aguilar y la Concharteu, una de las playas más frecuentadas del concello Cuideiru. El sable ocupa el frente de un antiguo estuario formado na desaguada del río Esqueiru, que se remansa en Teumeros antes de cruciar la playa pel so canto oriental. Les nubes producen cambeos na acumuladura de regodones y de sable, lo que modifica da cuando el curso del río próximo a la desaguada. Tras el frente de playa, una antigua zona de dunes aparece ocupada por un camping y otras edificaciones. La Concharteu y otra de las sableres más frecuentadas del concello Cuideiru, y también ocupa la parte frontal de un antiguo estuario. La capital del concello, Cuideiru, caltien la fisonomía de típico pueblo marinero, por lo menos en el frente que mira pa la mar. Les sos cases gradiaes nes fasteres cuelguen sobre el puerto, protegido por fuertes espigones. Aquí tiene la so base una importante flota de basura especializada en el uso de artes de pesca a base de anzuelos. En Cuideiru consérvase una variedad del asturiano occidental, el pisuetu, al que se debe el patronímico de los sos habitantes. La playa del Aguilar, de sable fino, y la postrera de les frecuentaes masivamente por los bañistes nesti tramo occidental de la costa asturiana. Pel verano atrae a bon número de asiduos, procedentes tanto de la contorna como de las ciudades del centro de Asturias. Poco después, el mirador del Espíritu Santo asómase sobre la ría del Nalón, con un agua contaminado por los vertíos mineros, urbanos e industriales que anuncia el perfil predominante del sector central de la costa asturiana. Esta circunstancia contrasta con los ambientes naturales, agrícolas y pesqueros del sector occidental que acabamos de percorrer. Una costa predominantemente cantilada y defendida por piedras esplumantes, pero en la que se intercalen ríes manses, amplias playas y pedreos avillugaos, y que conserva alrededor de los dos puertos el encanto de unos pueblos marineros que supieron convivir con el turismo en sin perder autenticidad. Y la privilegiada atalaya litoral asturiana, llena de rixo y de guapura.